Bien, tengan todos un buen día. Vamos ahora entonces a iniciar esta sesión asíncrona relacionada con la planificación didáctica. Entonces, en esta sesión vamos a hablar sobre lo que sería la planificación, partiendo primeramente de los elementos que conforman el currículo. Y en este caso, pues los elementos de la planificación didáctica, que son similares, pues son los mismos. Partamos de esta unidad didáctica antes de entrar ya directamente al tema de la planificación, ya que inicia el plan viendo cuáles son los elementos de la unidad didáctica que nos van a servir, recordando que tenemos que hacer una identificación de los mismos para tener mejor claridad en la planificación. Recordando que el plan de clase, el plan diario, tiene un lenguaje y ese lenguaje transmite un mensaje. ¿Ya? Entonces el plan es una herramienta. El plan es un intermediario. ¿Entre quién? Entre los contenidos curriculares y el aprendizaje de los estudiantes. Y a quién le corresponde hacer ese paso, esa mediación, pues le corresponde al docente. Pero el docente pues tiene que estar primeramente muy claro de todos los elementos del currículum. Bien, como podemos ver acá en esta imagen, tenemos ahí un planteamiento muy general de una unidad didáctica que en este caso es nuestro patrimonio territorial, que corresponde a una primera unidad de una asignatura. Tiene un tiempo de 8 horas clase y tiene ahí la competencia de grado que dice utiliza representaciones cartográficas en la localización, ubicación, descripción y relación de hechos y fenómenos físico-geográficos, socioeconómicos, políticos y culturales del país. Cuando yo leo esos elementos, yo puedo identificar que dice representaciones cartográficas. Entonces, muy posiblemente tiene que ver con geografía. Y más adelante, al final, dice elementos políticos culturales del país. Entonces estamos hablando de Nicaragua. Entonces muy probablemente tiene que ver con geografía de Nicaragua. Y más adelante pues vamos a ver que el término o la palabra geografía de Nicaragua aparece. Bueno, vemos pues que aquí están las competencias de eje transversal y más adelante pues vemos pues que aquí están las competencias de eje transversal y más adelante pues tenemos la tabla donde están los demás elementos. Tenemos los indicadores de logro, contenidos básicos, actividades de aprendizaje sugeridas y procedimientos de evaluación. Ya por acá vemos, ¿no?, que aquí está en esta parte de esta celda de actividades de aprendizaje sugeridas, dice ahí geografía de Nicaragua, pero que yo en alguna medida pues ya lo identifiqué cuando vi la competencia de grado. Entonces, recordemos pues cada uno de los elementos del currículum. En cada círculo que vemos por acá en color blanco, corresponde a un elemento del currículo o a un elemento didáctico en este caso, porque es de la planificación. Y vemos recordando también que cada uno de estos elementos responde a una pregunta, ¿no? En la primera dice ¿por qué? Referida al por qué enseñar. ¿Y quién responde eso? Pues los objetivos. Y en cierta medida, pues las competencias. ¿Qué enseñar? Los contenidos me responden a esta pregunta. ¿Cómo enseñar? Eso me lo responde la metodología. ¿Con qué enseñar? Está relacionado con los recursos. ¿Cuándo enseñar? Entonces los tiempos o la temporalidad. Y el sexto, que es la evaluación, es decir, ¿qué esperar de lo que se ha enseñado? Bien, entonces el ejercicio ahorita que vamos a hacer va a consistir en ir identificando cada uno de las respuestas a estas preguntas, que son los 6 elementos didácticos asignados a cada uno de estos elementos que están acá en estos círculos. Entonces, veamos el primero. Nuestro patrimonio territorial, ¿a qué hará referencia? ¿A cuál de los elementos? ¿Al del por qué, el qué enseñar?
o al cómo o enseñar. ¿Ya? Muy posiblemente anden estos tres. Entonces veamos, corresponde al número 2, al qué enseñar. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de un contenido temático, nuestro patrimonio territorial. ¿Ya? Veamos este segundo círculo de acá, 8 horas clase. Entonces muy posiblemente esté relacionado con el tiempo, ¿no? El cuándo enseñar. Entonces veamos, aparece sí, ¿verdad? El número 5, que es la temporalidad. Muy bien. Ahora veamos este siguiente circulito, competencia de grado. Ya dijimos, ¿no? Que posiblemente las competencias puedan andar acá en el por qué enseñar, pero también podemos encontrarla en el qué enseñar. Pero veamos, ordinariamente, pues la competencia la podemos atribuir al número 1, a los recibos, y van las competencias educativas también. Tenemos aquí competencias de eje transversales, veamos. Están al mismo nivel también de las competencias de grado, es decir, del por qué enseñar, tanto a nivel competencial como a nivel de objetivos educativos. Bien, entonces tenemos que tener claro cada uno de estos elementos, ya a quién están asignados, a qué tipo de preguntas responden, preguntas didácticas, para poder entender el mensaje del plan. ¿Ya? Si no, simplemente son elementos que están puestos en el plan y que yo pues no sé, solamente sé que tengo que responder a eso. No, ya yo tengo que tener claridad de lo que el plan significa, cuál es el lenguaje del plan, qué mensaje me está diciendo y cómo tengo que yo que ayudarle al estudiante a entender para que pueda progresar. Veamos al estudiante a entender para que pueda progresar. Veamos acá los indicadores de logro. Ya corresponderán al por qué enseñar, al qué enseñar, al cómo enseñar tal vez, o al con qué enseñar. Ya sabemos que cuándo no. Bueno, la evaluación, pues no sé. Veamos. Indicadores de logro es al número 1, la pregunta 1, ¿por qué enseñar? Es decir, los objetivos educativos, en este caso, relacionados con las competencias educativas. Claro, los indicadores son una especie de glose, por así decirlo, en cierta medida, de lo que es la competencia. Es decir, son elementos que me indican de manera concreta lo que el estudiante debe lograr para poder ir conformando el aprendizaje de la competencia de grado. Bien. Bien. Tenemos acá, dice, contenidos básicos. ¿Qué pregunta me responde a esta, de estas que están por acá? Hablamos de contenidos y esa pregunta la relacionamos con el qué enseñar. Entonces aquí debería aparecer el número 2, que son los contenidos educativos. Eso es lo que se enseña, ¿no? ¿Qué enseñar? Recordando que los contenidos no solamente son teóricos, ya también hay contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, contenidos cognitivos, contenidos socioemocionales. Sin embargo, los tres básicos que siempre se manejan pues son los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Seguidamente tenemos actividades de aprendizaje. Ya llevamos acá, miren, pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 5. Nos quedan la número 3, no se ha respondido, tampoco la 4 ni la 6. Entonces andará en esas posiblemente que no se responde. Porque todos los elementos del plan, de los elementos didácticos deben aparecer en la planificación, tanto curricular como del plan diario, para que el plan sea efectivo, para que el plan no quede cojo. Muy bien. Entonces acá vamos a encontrar en las actividades de aprendizaje, ¿qué cosa? Dice, realiza serie de ejercicios en un mapa de Nicaragua. Conversa sobre la importancia de la utilización de las representaciones cartográficas, porque estamos hablando de actividades. Entonces acá vamos a encontrar estos elementos, ¿no? El que responde a la pregunta 3, es decir, al cómo enseñar, es decir, la metodología, que son acciones, son el número 4, ¿ya? El con qué enseñar, es decir,
recursos, materiales, porque van juntos, ¿no? Toda actividad ordinariamente va acompañada de sus recursos. Entonces aquí vamos a encontrar en esta columna esos dos elementos didácticos. Bueno, y al final dice procedimientos de evaluación. Evidentemente, pues vamos a responder acá a la pregunta número 6, ya que tiene que ver con la evaluación, es decir, qué esperar de lo enseñado. Y aquí pues propone algunas actividades de evaluación, ¿no? Revisar la prueba diagnóstica, más abajo observar la correcta localización de las coordenadas geográficas. Bien, entonces aquí tenemos este panorama, ¿no? De acá nosotros tenemos que transformar esto entonces en una planificación diaria. Claro, aquí esta unidad pues está incompleta. Faltan más contenidos, más actividades que por cuestión de espacio, entonces solamente hay acá estos dos indicadores de logro y estas dos actividades que posiblemente podrán abarcar básicamente tal vez de 2 a 3 sesiones posiblemente estos primeros contenidos básicos y estas primeras actividades. Muy bien. Entonces veamos ya directamente sobre el plan diario, ya, es decir, la programación a nivel micro, ya la microplanificación. Entonces veamos, partamos primeramente de la distribución del tiempo del plan diario en una sesión de clase. Bueno, vamos a encontrar algunas fases, dice por acá, pero también, como hemos mencionado en otros momentos, son los llamados momentos didácticos, ¿ya? Momento de inicio, momento de desarrollo y momento de cierre. Esas son las fases que popularmente y en la literatura lo vamos a encontrar como momentos didácticos. Tenemos acá para una sesión de 90 minutos diversos tipos de actividades, pero aquí el tiempo es crucial, ¿no? Tenemos que ver la organización. En una clase previa decíamos que no podíamos establecer tiempos fijos para cada uno de estos momentos didácticos. Así que lo que acá se propone solamente es un ejemplo. Acá tenemos, ya se puede asignar los primeros 15 minutos de la sesión de 90 minutos para las actividades iniciales, 60 minutos para el desarrollo y 15 minutos para el cierre. Pero esta, como les digo, es una propuesta. Es una propuesta. Posiblemente, dependiendo de la exigencia que tengan ciertas actividades, tal vez el inicio va a tener 20 minutos, el desarrollo 40 y el cierre pues tendrá 10. Tal vez el inicio va a tener 20 minutos, el desarrollo 40 y el cierre pues tendrá 10 minutos. Un ejemplo, ¿no? Bueno, pero sí, no se puede exceder de los 90 minutos. Ahora bien, para nuestro ejemplo en el que estamos acá viendo, tenemos que recordar que hay actividades de rutina que están al inicio y después ya están las actividades iniciales que son ya las actividades didácticas. Las de rutina, recordamos, son aquellas como pasar asistencia, recoger trabajos iniciales que tienen que entregar a la primera hora. Y las actividades iniciales ya tienen que ver con la exploración del conocimiento ya relacionado con la temática del día y con las habilidades a ser desarrolladas según los indicadores de logro. La mayor parte tienen que ir en conexión, ¿no?, con las actividades iniciales, debe haber conectividad y son para ya hacer la profundización del conocimiento científico. Y aquí pues ya habrá que hacer actividades con los contenidos temáticos. Y finalmente, pues la actividad de cierre, que tiene que ir en consonancia con el inicio y el desarrollo, ¿ya? Es una actividad de cierre didáctico, donde se hacen pues algunas actividades de evaluación, llamémosle así, actividades de recuperación de conocimientos, de resumen o sintetización de los conocimientos adquiridos durante la sesión. Y al final, pues la rutina de cierre, así como hubo una rutina de inicio donde se da la bienvenida, hay una rutina de cierre donde se da la despedida, ¿ya? Y se hace el cierre formal de la sesión.
Esto para un ejemplo, para una sesión de 45 minutos, pues es similar, solamente que aquí hay que jugar con los tiempos más breves, ¿no? Tenemos este ejemplo, ¿no? 10, 25 y 10, que suman 45 minutos, y las mismas actividades, solamente que en una dosis pues más concentrada, ya hay mucho menos tiempo. Entonces tenemos que ver cómo maximizar el tiempo de esos 45 minutos. Ya, no redundar en cosas que vayan a ser solamente para hacer perder el tiempo, sino que realmente ver cuál es el aprendizaje que los niños deben conseguir, qué dice el indicador de logro. Ya, no, más que ver el contenido, es qué dice el indicador de logro, cuál es el aprendizaje a ser logrado y ver en qué medida se puede ir desarrollando esa habilidad. Bien, entonces ahí tenemos dos ejemplos. Ahora bien, toda planificación tiene una estructura y hay al menos dos estructuras básicas. Lo que llamamos una planificación vertical y la planificación en un formato horizontal. Es decir, la estructura, el formato es horizontal. Veamos la primera, ¿no? En la primera, pues, como vemos, verticalmente se colocan todos los elementos, partiendo del encabezado de los datos con los indicadores de logro, los contenidos básicos, hablando de los elementos didácticos, pero van todos los datos de la asignatura, horas y otros elementos más, que después vamos a tener un ejemplito. Las estrategias metodológicas, donde hay igualmente los tres momentos didácticos. Acá se propone, dice, introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? Que es igual inicio, desarrollo, cierre. Más abajo pueden estar los recursos y luego finaliza con la evaluación. Pero esto, como les digo, es una organización nada más. Es una estructura de cómo organizar los elementos del plan. Y tenemos la planificación horizontal, donde acá pues los elementos se van a ver de una manera horizontal. Aquí tenemos primeramente, igual como en la vertical, tenemos el encabezado con los datos de la asignatura y los indicadores, el tema, el eje transversal, etcétera, que también tienen que ir en la planificación vertical. Pero luego encontramos ya esta estructura vertical donde a partir de cada tiempo se pueden ir viendo los desempeños o las actividades que el estudiante va a hacer, la metodología y recursos que se va a seguir y elementos de evaluación o de valoración continua que se tendrá que ir haciendo en cada uno de los momentos de inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? Entonces esa es la estructura horizontal. Entonces, ¿cuál usted va a elegir para trabajar? Bueno, aquí hay algunas reglas. La primera es, ¿cuál es la estructura con la que trabaja la institución donde usted labora? Ya, es decir, si la escuela tiene una estructura, con esa hay que trabajar. Ya, por otro lado, pues usted puede hacer sus ajustes de una visión pues más horizontal tal vez, si en su institución trabajan de manera vertical, pero usted siempre tendrá que presentar pues su formato vertical u horizontal en dependencia de qué es lo que la institución le demanda a usted de cómo tiene que hacerlo, porque así es como va a ser usted también acompañado y evaluado como docente. Bien. Entonces, ¿ya? Hay algunos docentes que les resulta más sencillo porque están acostumbrados a ver los elementos de manera vertical. Hay otros que lo prefieren ver de manera así, horizontal, ir viendo cada momento lo que va ocurriendo y qué actividades, qué recursos y qué evaluación se va a ir haciendo según se vaya avanzando durante la sesión. Bien, entonces son los dos elementos, ¿no?, que se pueden considerar para elegir uno u otro plan. Ok, entonces veamos aquí algunos elementos del plan. Aquí pues vamos a ser bastante exhaustivos, ya, porque tenemos pues, que explicar ciertas cosas con cierto detalle que tal vez en la planificación diaria tal vez ya no se ponen. Por ejemplo, bueno, podemos tener allá un encabezamiento donde dice plan, el número del plan. Creo que es muy conveniente ponerle su numeración al plan, la fecha,
del plan, ponerle su numeración al plan, la fecha del plan diario, de qué día, el grado, en este caso se lo vamos a poner posiblemente en su planificación. Usted tiene su cuaderno de plan donde está dedicado posiblemente a séptimo grado, o tal vez no, tal vez tiene varios grados, entonces tiene que mencionar a qué grado está orientada la planificación que usted tenga ahí a mano, ¿no? Tenemos la asignatura en Historia de Nicaragua para nuestro ejemplo. Tenemos la unidad, aquí hemos seleccionado la unidad 4, Dinámica Poblacional y Tecnológica de Nicaragua. Tiene una asignación de 10 horas. Hay varios indicadores de logro para esta unidad, pero como no estamos trabajando con la unidad, sino con el plan diario, sucede que este plan para esta sesión, este plan 10 para esta sesión del 24 de julio, corresponde a este plan 10 para esta sesión del 24 de julio, corresponde a esta, identificar la composición étnica y cultural de la población nicaragüense. ¿Ya? Es que la temática de hoy, lo que se va a hacer hoy, la actividad y las habilidades que se van a desarrollar, entonces están vinculadas con eso, con este indicador. Y por eso se pone pues solamente ese. Tenemos el eje transversal, recordando pues que este eje atraviesa todo el currículum y muy posiblemente va a acompañar toda la unidad didáctica y por tanto todas las sesiones de clase. Tenemos el eje de identidad nacional, eso lo propone el currículum, ¿verdad? Y este eje dice, tenemos ahí el número 2, establece relaciones de equidad e igualdad social que contribuyan a rescatar y mantener las culturas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas a nivel nacional, regional e internacional, sino que se extiende incluso a nivel regional e internacional. Bien, tenemos por acá que el tema que se va a desarrollar es la composición étnica y cultural de la población nicaragüense. Ya de varios temas que hay, pues el tema que corresponde es este primero. El eje relacionado con la Estrategia Nacional de Educación lo vamos a colocar acá, ya por ejercicio. Tal vez en las planificaciones actuales no se solicita, pero nosotros ya vamos a ir haciendo ese ejercicio por si acaso en algún momento ya se empieza a demandar que vayamos vinculando todas las actividades que vamos haciendo con alguno de los ejes. Entonces acá tenemos que esta planificación con este indicador de logro y esta temática va relacionado con el eje número 5, ¿no? Historia e identidad nacional, ya que se vincula también pues con LIS. Y tenemos acá pues la codificación completa, ¿no? Que tiene que ver con el eje, el lineamiento y la acción, ya que es la acción 33. No hemos puesto pues aquí la acción 33, ¿de qué trata? Habrá que irla a buscar pues a la hojita aquella de codificaciones para ver qué significa. ¿Ya? No se ha puesto esto simplemente al azar, sino que se ha leído y se ha considerado que es la que corresponde o la que más se vincula con la temática y el eje transversal y la asignatura correspondiente. Tenemos que el producto de aprendizaje para esta sesión, ya no para la unidad didáctica, es para esta sesión, es que los estudiantes van a diseñar un mapa temático sobre la distribución étnica de Nicaragua. Ya, entonces, aquí no se dice cuánto va a durar la sesión de clase, pero no se dice cuánto va a durar la sesión de clase, pero como estamos en secundaria, aquí estamos trabajando en un bloque de clase, es decir, 2 horas clases seguiditas, ya 90 minutos. Entonces vamos a ver cómo los estudiantes durante 90 minutos logran desarrollar ese mapa temático. También he puesto este dato para tener una visualización de la cantidad de estudiantes que van a participar ya en esta sesión de clase. En este caso, pues como ejemplo tenemos 35 estudiantes. No es que va dirigida a 35 estudiantes, sino que esa es la cantidad que está matriculada en el aula ya de este colegio o instituto. En sus colegios e institutos, pues será el número que corresponda, ¿no?, a la realidad.
Bien, y aquí tenemos esta planificación en un formato o una estructura horizontal. Tenemos acá la fase o los momentos didácticos, ¿ya? Inicio dice 25 minutos, desarrollo 50 minutos y el cierre 15 minutos. Ya, si sumamos, a ver cuánto nos da. 50 más 25, 75, más 15, 80, 90 minutos. Muy bien. Acá tenemos la actividad. Dice que se va a pasar asistencia, va a haber una motivación del docente y se va a plantear el tema, indicador de logro y producto de aprendizaje. ¿Ya? Y hay una hojita de asistencia que hay que pasar y papelógrafo con las competencias a desarrollar, ¿ya? Quiere decir que el docente ya va a llevar, ¿no? Este docente va a llevar ya en un papelógrafo esas competencias a desarrollar. No las va a escribir en la pizarra, sino que a pegar por ahí, ¿ya? Porque posiblemente no va a quererla borrar en algún momento, sino que las va a mantener siempre a la vista, donde estén esas competencias y posiblemente el indicador de logro y el producto de aprendizaje, ¿no? Bueno, eso ya es, sí, idea del profesor hacerlo así. Y esto está en la columna de recursos y de valoración. Durante estos 25 minutos también, ya que esto es breve, se hace esa exploración de nociones básicas sobre la temática del día. Y aquí los estudiantes pues tienen que escribir en el cuaderno qué es una etnia y qué etnias hay en Nicaragua. Ya lo tienen que escribir. Y el criterio de evaluación para este momento es la pertinencia de las respuestas que den los estudiantes conforme al tema. Bueno, aquí dice que el docente va a elegir estudiantes al azar para que tal vez, ya no está completo acá, pero para que tal vez lean cuáles son las definiciones o sus conceptos que tienen sobre lo que es etnia y de qué etnias son las que hay en Nicaragua, ¿ya? Y así pues irá eligiendo el profesor a estudiantes para que lean ya lo que escribieron. Porque a veces es más fácil que ellos escriban, que reflexionen primero, recuperen sus conocimientos, es decir, su memoria semántica o la memoria episódica, ya recuperen información, la escriban y después la lean, ¿ya? Es más fácil a veces que simplemente levanten la mano y digan cualquier cosa. Ya es mejor es que escriban, que recuerden, ¿ya? Y después lean. Bueno, ¿ocurrirá todo esto en los 25 minutos? Bueno, esperamos que sí, recordando que el plan es una intención, ¿ya? Que espera que suceda. Claro, el profesor del aula conoce a sus estudiantes y sabe si puede o no desarrollarlo en 25 minutos. ¿Ya? No es algo simplemente a ver si funciona, no. Y el docente debe tener un cierto conocimiento de causa ya para poder determinar ciertos tiempos. Seguidamente tenemos acá en el desarrollo pues algunas rutinas de pensamiento que se pueden desarrollar, ya que después los vamos a ver un poco más amplio en nuestro salón de clases, cuando nos volvamos a encontrar física o presencialmente. Dice que los estudiantes van a hacer algunas acciones, ¿no? Van a leer las características étnicas y culturales de la población. Acá tenemos una nota, ¿verdad? Tenemos la acción A, tenemos en A, incluso A y B, ¿no? Van a leer en la página 71 del libro de texto de séptimo grado, donde van a encontrar esta temática. Asimismo, en B dice identificar esta temática. Asimismo, en B dice identificar las dos grandes ubicaciones étnicas de Nicaragua. ¿Ya? A y B hacen referencia a estas dos acciones. Una vez que eso suceda, dice que van a comentar con el docente sobre estas etnias empleando un mapa mural temático. Y veamos aquí en C, hay un mapa temático en papelógrafo que el docente debe llevar preparado. ¿Sobre qué? Sobre la etnia de Nicaragua. Vamos a adelantarnos un poquito acá en este sentido y aquí podemos ver o visualizar un ejemplo de un mapa temático sobre las etnias. ¿Qué descubrimos acá en este mapa? Tenemos todo el mapa de Nicaragua, tenemos algunos colores. Estos colores implican la distribución por donde aproximadamente se mueve una etnia o está ubicada una etnia y hay un número. ¿Verdad? Hay un número. Ese número lo vamos en la etnia Miskitu, ¿ya? Que son los misquitos, ¿no?
Entonces vamos encontrando ya, y podemos irlos ubicando. Evidentemente que en algún momento se tendrá que hablar de ella, pero los estudiantes tuvieron que haber leído un poquito. Y así podemos ir haciendo ese ejercicio, ¿no? Viendo este mapa. En la medida que va avanzando, pues también el momento correspondiente. Entonces aquí tenemos varias regiones, tanto en el Caribe como también en la zona central de Nicaragua y en la zona pacífico de Nicaragua, ¿ya? Y cada número corresponde a una determinada etnia. Por ejemplo, acá vemos, por acá en Masaya, vamos a ver si logramos agrandar un poco más. Ya, acá en Masaya tenemos, ¿no? Está en amarillo. Pero ¿cuál es el amarillo? Acá vemos más arriba, hay amarillos, pero no tienen color. Pero acá ya está, el color está por aquí. Así que el amarillo es el número 6. Y vamos a revisar acá. El número 6 corresponde a la etnia chorotega, ¿verdad? Aquí está, etnia chorotega. Y ese es el ejercicio que van a ir haciendo los estudiantes en conjunto con el profesor a la hora de examinar este mapa temático. Entonces, volviendo aquí a nuestra planificación, dice que los estudiantes van a, luego, en la acción número D, van a elaborar el mapa temático de manera individual, similar al mapa del docente. Calcando primero, dice, el mapa mudo de Nicaragua. Eso quiere decir algunas cositas. Veamos acá. La acción número D la encontramos también acá. En la parte de esta columna dice repartir una hoja de blog a los estudiantes. Y deben tener los estudiantes el mapa de Nicaragua para calcar, ¿ya? De Nicaragua para calcar, ¿ya? Esta no es la primera clase del año, sino que ya esta es la cuarta unidad. Quiere decir que el profesor, con antelación, ya ellos fueron trabajando algún mapa de Nicaragua mudo para calcar. Ya, mudo quiere decir que no tiene ninguna otra descripción. Posiblemente solamente tenga la división política y nada más. Ya no hay ninguna referencia. El mapa está en blanco. Ese es el mapa mudo. No me dice nada. Por eso es mudo. Bien. Entonces ya tienen el mapa para calcar y el docente ya les dijo, recuerden traer su mapa, no lo olviden porque lo vamos a utilizar. Y eso es lo que va a suceder pues en esta sesión. Ahora bien, dice el docente que en 50 minutos los estudiantes pueden desarrollar esto. Posiblemente, tal vez sean los 50 minutos, tal vez se pase a 60. Bueno, lo importante es que no nos llegue el toque de la campana. Bueno, lo importante es que no nos llegue el toque de la campana, ¿verdad? Al final, sino que hay un espacio para cerrar. Dice el docente por acá que va a cerrar con la dinámica ubicación de etnias en el mapa mural, enfatizando el o los departamentos donde se ubica. Ya. Si ustedes recuerdan acá el mapa, vamos a volver. Acá tenemos los nombres de los departamentos, ¿ya? Los nombres de los departamentos. Pero posiblemente una etnia no se ubica en un único departamento, sino que hay varios departamentos. Ya vemos acá, por ejemplo, la etnia chorotea, que está en amarillo, ¿no? Que está en Masaya, está por aquí en Matagalpa, está más acá en este otro departamento de Jinotega, también hay allá en Somoto, ya, es decir, ese es el ejercicio que también los estudiantes tienen que ir haciendo. ¿Para qué? Para ir relacionando, ¿no?, las etnias también con la parte geográfica de Nicaragua. Bien, entonces acá el docente pues tiene que coordinar la participación, hacer los comentarios de cierre y valorar el trabajo realizado. Ya, al final, pues el docente también tiene considerado dejar una tarea en casa donde el estudiante debe indagar fuentes empleadas por la historia y esto lo tiene que hacer en el cuaderno. Bueno, pero esto pues ya es adicional, habrá que ver si esta es la tarea correspondiente a la siguiente sesión. ¿Ya? Si no, pues el docente dirá qué es lo que se va a hacer, si se va a seguir trabajando sobre lo mismo o se va a iniciar pues una nueva temática que dé continuidad. Muy bien, y esta es la planificación, ¿ya? Esta es la planificación. Aquí pues hemos sido un poco exhaustivos, dado que va a ser de una manera similar o más sencilla, pero sí
debe estar lo más comprensible posible para que cualquiera que lea el plan pueda entender de una manera bastante general, pero clara, qué es lo que se va a hacer durante esa sesión de clase, durante esos 90 minutos. Muy bien. Entonces, solamente me resta aquí pues dar algunas orientaciones sobre la actividad de segundo parcial para que cuando nos veamos de manera presencial, recordándoles que para cerrar esta asignatura de didáctica de ciencias sociales, ustedes van a hacer la demostración pues, de una rutina de pensamiento para una sesión de clase de estudios sociales o de ciencias sociales, ¿ya? Es decir, la demostración va a consistir en cómo el docente tiene que hacerlo para ayudar a los estudiantes a que logren avanzar en su aprendizaje sobre las habilidades que demanda un indicador de logro. Entonces, tienen que planificar la sesión de clase en cualquiera de los formatos, vertical u horizontal. Elaborar el material correspondiente a la sesión según sea el producto de aprendizaje. Como vimos en este ejemplo, pues había un material, ¿no?, que era el mapa temático sobre las etnias de Nicaragua. Les recuerdo también que cuando elaboren un mapa, sobre todo si es complejo el material, no sea solo para una única sesión. Ya, un material debe abordar varias sesiones para que sea reutilizable, ¿no? Porque si se dedicó bastante tiempo, esfuerzo, incluso inversión económica para que se agote en 90 minutos, eso no es muy adecuado, no es muy conveniente. Es importante que los recursos que se realicen, que se utilicen, puedan ser reutilizables, ya, más adelante, puedan ser reutilizables, ya, más adelante, ya, o en varias sesiones. Bien, entonces elaborar el material correspondiente tanto del docente como del estudiante. Y formular criterios para la evaluación de la sesión de clase planificada. ¿Ya? Sobre estos elementos, entonces vamos a trabajar en la siguiente sesión. Entonces es necesario que ya ustedes lleven idea de cuál va a ser su sesión de clase, ¿ya? La sesión de clase que ustedes quieran, en la asignatura que quieran de ciencias sociales y la unidad y tema que ustedes deseen, ¿no? Una sola sesión de clase, sea de estudios sociales o de ciencias sociales. Entonces ver cuál sería la planificación, cuáles serían vamos a hablar, pues, cuáles materiales van a ser los que van a desarrollar y cómo formular, pues, los criterios para evaluar esa sesión de clase. Ya ese sería lo que ocurriría en nuestro próximo encuentro. Bien, entonces hasta aquí llega esta sesión, esperando vernos en la próxima clase.